A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Primero Justicia. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se conectan y nos ven a esta hora, hoy lunes 4 de octubre, cuando son las 1:05 de la tarde, en la gerencia de la emisora el señor Jaime Nestares, en la gerencia general de producción la señorita Wilixa Arcaya, en la producción de este espacio, no sé si se me perdió la cámara, perdón, en la producción de este espacio la señorita Yay Pacheco y en los controles Gregorio González, que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia, para como todos los lunes tener este espacio para conversar sobre los distintos temas de interés nacional. Y bueno, hay muchos temas que están en el tapete. Hoy vamos a estar también conversando en el programa con Zair Mundarain. Zair es el consultor jurídico de la Embajada de Venezuela en Colombia, del gobierno interino del presidente Juan Guaidó, pero también es experto en criminología. Y va a estar hablándonos también de ese video que en las redes sociales se hizo viral y donde muestra cómo ejecutan a un venezolano miembros de la Policía Nacional Bolivariana, específicamente del FAES. Pero quería iniciar este pequeño espacio de la introducción para conversar sobre este tema de la reconversión monetaria, de la nueva reconversión monetaria que el régimen de Maduro le ha metido por el pecho a los venezolanos. Lo primero que hay que decir es que esto no es ninguna reconversión monetaria. Esto simplemente es un maquillaje a la hiperinflación que viven los venezolanos y que vivimos los venezolanos, que desde hace muchos años el bolívar quedó prácticamente destruido. Son en 21 años de revolución 14 ceros que le han quitado a la moneda. Y esto con la intención de mostrar un espejismo de recuperación económica que no existe, porque no es que usted le quitan ceros a la moneda y le aumentan ceros al salario. No, no, usted le quitan ceros a la moneda, pero también le quitan esos mismos ceros al salario. Es decir, su poder adquisitivo no, ni siquiera es que queda igual, queda mucho más por debajo, porque la inflación que genera estos tipos de reconversiones, que además generan inestabilidad jurídica, que generan inestabilidad, zozobra en la población, más bien aumentan los precios y hacen que su poder adquisitivo incluso sea mucho más bajo previo a la reconversión. Y la única verdad es que la dictadura chavista y la revolución bolivariana en 21 años sistemáticamente ha acabado con el poder adquisitivo de los venezolanos, ha acabado con la moneda nacional y hoy la verdad es que el bolívar no existe. En Venezuela cualquier transacción, hasta para comprarse un chicle o para comprarse un papel toalé o lo que usted quiera comprar en Venezuela, lo tiene que comprar en dólares, no lo puede comprar en bolívares. Nadie le acepta el bolívar. Y entonces ahora el régimen, además de eso, se inventa esto del bolívar digital, de que ahora, decía Maduro ayer, vamos a tener el 100% de comercio digital. Bueno, y yo me pregunto, ¿cómo un país que tiene, bueno, una de las conexiones a Internet más lentas del mundo, cómo un país donde un teléfono inteligente le puede costar a un venezolano no menos de 1.500 salarios mínimos? ¿Cómo puede ser que en un país donde el SIM card de un teléfono te cueste 15 a 20 salarios mínimos, pero además como en un país donde los constantes apagones eléctricos son frecuentes a lo largo y ancho del país, se puede hablar de un comercio digital? Bueno, esto es el mismo caso del petro y de la criptomoneda. Pareciese que el petro y la criptomoneda se creó para un grupito que tiene acceso al Internet, que está enchufado al gobierno, que tiene acceso a plantas eléctricas y que de manera clandestina se ha cansado de minar petro para llenarse los bolsillos y también lavar dinero. Pero parece que esto del comercio digital va a estar reducido a una cúpula muy pequeña, pero para el gran país eso no va a existir. Imagínese usted un abuelito de 75 años en Santa Elena de Guairén, que no tiene ni siquiera un teléfono, no es que no tiene un celular, no tiene ni siquiera un teléfono en su casa fijo,
para comunicarse. Bueno, teniendo que cobrar su pensión a través de una billetera, de una billetera virtual. O sea, eso es prácticamente condenar esa pensión, que ya de por sí es una pensión de miseria, que no llega ni a los $3, condenarla que ni siquiera la puede utilizar. Entonces, ¿en quién está pensado este nuevo esquema de comercio digital? No está pensado en los venezolanos. Está pensado, quién sabe, en qué negocio o quién sabe en qué nuevo chanchullo del régimen y su cúpula, ¿no? Y su gente que está alrededor de esa cúpula. Pero la verdad es que, por ejemplo, yo recuerdo que en el año 2004, mentira, mucho menos, en el año 2001, yo me compré para ir a la universidad un Corsa, dos puertas, que eran los carros que estaban de moda en esa época. Y ese carro, recuerdo, que me costó en su oportunidad financiado a crédito de 36 meses, 7 millones de bolívares. Bueno, eso hoy, esos mismos 7 millones de bolívares, usted quítele 14 ceros, ¿verdad? Y vea cuánto representa eso o con cuánto de lo que usted tenía para comprarse un carro en el 2001, con ese mismo dinero, ¿qué se puede comprar hoy? Hoy no se puede comprar ni un chicle. Con lo que costaba un Corsa, dos puertas, en el año 2001, usted hoy no se compra un chicle en Venezuela. Si usted no quiere hablar de retórica, si usted no quiere hablar de causas políticas, de políticas públicas, para entender lo que ha sido 21 años de revolución, este es el ejemplo perfecto. Con lo que usted compraba un apartamento en el año 98, cuando llegó Hugo Chávez al poder, hoy usted no compra ni una caja de lápices en Venezuela. Esa es la verdad del país que estamos viviendo. Pero paralelamente a eso, el régimen trata de vender una burbuja que son generalmente de ese grupito que orbita alrededor de la dictadura, que por efecto de las sanciones personales no puede sacar el dinero o los dólares de Venezuela, y entonces se han generado una suerte de zona de confort en las principales ciudades del país, con bodegones que tienen precios incluso más caros que de donde son originarios esos productos que venden en esos bodegones, tienen nuevos restaurantes, usted ve una cantidad de concesionarios de vehículos con camionetas que te pueden costar entre 70.000 y 80.000 dólares, cuando el salario mínimo un venezolano es de $3 aproximadamente. Entonces, ellos han generado toda una suerte de economía ficticia y tratan además de venderlo como si eso fuese una recuperación económica. La verdad es que la única forma que en Venezuela haya una recuperación económica es que salgamos de Maduro y su gente, del gobierno, y podamos entrar en un proceso democrático que permita un rescate institucional del país, que permita que eso genere una seguridad jurídica para la inversión, que podamos recuperar las tierras que se expropiaron, que son más de 5 millones de hectáreas que hoy están improductivas, que se pueda nuevamente devolver las empresas a sus verdaderos dueños, que se abra el mercado económico, que se rescate la empresa petrolera, pero nada de eso va a pasar mientras Maduro y su grupo sigan estando en Miraflores. Entonces, el objetivo de todos los venezolanos tiene que ser enfocarnos, estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos, en construir o en abonar para lograr una salida al desastre que significa tener a Maduro en el poder. Y en eso tenemos que hacer múltiples esfuerzos, no solamente en lo político, en la unidad, sino también en la unidad de la gente, de los venezolanos, que se puedan expresar. Este 21 de noviembre hay una posibilidad, un camino de lucha, que es usar el voto como herramienta de protesta. Eso es un espacio para expresar el descontento, pero también hay que expresar el descontento desde el punto de vista político en la mesa de negociación que se está llevando en México, con el apoyo de la comunidad internacional, pero también hay que expresar el descontento en la protesta, en la calle, y quien estamos afuera organizando la diáspora para ejercer presión para que también haya un cambio en Venezuela. Es decir, todos tenemos un rol importante que jugar en este proceso, porque el único objetivo que nos debe mover a todos es poder salir de Nicolás Maduro en el poder. Así que esta nueva reconversión monetaria, que no es una reconversión, sino es un maquillaje a lo que fue en algún momento nuestra moneda, porque ya no existe, simplemente es un nuevo engaño, un nuevo fraude,
y una nueva forma de burlarse de los venezolanos que al final son quienes padecen la verdadera crisis económica, política y social que hoy en día se vive en nuestro país. Así que con esto voy al corte y al regreso sí estaré conversando ya con Zair Mundaradín para hablar de algunos temas sobre derechos humanos y sobre un video que se viralizó en estos días referente a una ejecución extrajudicial. Ya volvemos con más de su programa contigo en Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Sí, bueno, cuando son las 12, la 1:19 de la tarde en Caracas, volvemos con su programa Contigo por Radio Caracas Radio. Y en esta parte, mientras se conecta Zair Mundaradín, Zair es el consultor jurídico de la Embajada de Venezuela en Colombia, el gobierno interino del presidente Juan Guaidó, y además es experto en materia criminalística. Y con él queríamos hablar sobre lo que estuvo viralizándose en redes sociales en los últimos días de un hecho, bueno, que no hay que categorizarlo de otra forma que no sea un crimen, donde observamos un ajusticiamiento por parte de 2 efectivos del FAES a un venezolano que, más allá de que pueda haber sido un delincuente o no, es un ser humano y que se encontraba además en actitud de rendición, incluso se encontraba sostenido con ambos brazos por miembros de este cuerpo policial, y vimos cómo fue vilmente asesinado, ajusticiado, mejor dicho, por parte de estos 2 funcionarios. Pero posteriormente a eso, también a través de una denuncia que hizo Zair,
pudimos conocer de un audio de, al parecer, una persona de alta jerarquía dentro de este cuerpo de, yo no sé si decir de seguridad o más bien de este cuerpo de asesinos, que prácticamente le daba consejos a los funcionarios de cómo asesinar a alguien sin que pareciese un asesinato. Para que es una cosa no solamente criminal, sino que además es algo que muestra lo que se ha dicho en reiteradas ocasiones, no solamente en la vocería de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, quien ha hablado no solamente de la necesidad de eliminar el cuerpo del FAES como cuerpo de seguridad, sino que además ha denunciado la cantidad de ejecuciones extrajudiciales que ha habido en el marco de estos operativos de operación. Ya tenemos a Zair, por cierto, en línea, que de estos operativos de la operación de liberación al pueblo, que parecen más bien operativos de asesinar al pueblo, y hemos visto además cómo la Comisión de Independiente de Determinación de Hechos también ha hecho serios cuestionamientos y serias denuncias sobre estos crímenes o estos delitos de lesa humanidad. Pero lo que vimos en las redes sociales y que quedó documentado en un video y que además quedó después documentado en un audio que compartió en sus redes sociales Zair, lo que habla es que estamos en presencia no solamente de un narcoestado, sino que estamos en presencia de un estado criminal que asesina a sangre fría, que mata a venezolanos sin importarle ningún tipo de derecho humano, pero lo que es peor aún, que instruye a sus funcionarios para que esos asesinatos no parezcan asesinatos. Pero bueno, ya tenemos en línea a Zair. Y bueno, Zair, quería darte la bienvenida y en principio que nos comentes un poco sobre este video que vimos en tus redes, pero que además se viralizó, pero también nos comentaron un poco sobre ese audio y ese panorama que hoy en día existe en Venezuela. Les recuerdo que Zair es nuestro consultor jurídico de la Embajada de Venezuela en Colombia, pero además también es experto en materia criminal y fue hasta que tuvo que salir por persecución de Venezuela un fiscal muy importante dentro de la fiscalía en Venezuela. Bienvenido, Zair. Gracias, Eduardo, por la invitación. Bueno, sí, precisamente creo que lo que se expone, tanto en el audio como en el video, es precisamente un Estado que comete terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado no es más que, incluso puede haber todo un debate público sobre si la exposición de estos hechos es adrede, porque precisamente en la medida en que se mantenga el terror en la población, impiden que la población se articule a favor de la reclamación de sus derechos. Entonces los estados que generan situaciones de terror o generan actos de terrorismo de Estado, les resulta incluso muy conveniente que estas fórmulas de actuación se vean y envían un mensaje muy claro a la población, que es que cualquiera puede ser víctima de esto. Pero justamente respecto de esta temática que nos ocupa, estamos frente a un modelo de Estado que no respeta ningún derecho humano, ni tampoco nada que se encuentre en el ordenamiento jurídico internacional, pero que tiene algunas particularidades. Una de estas particularidades es que combate o dice combatir la criminalidad ordinaria y también todo lo que implica la neutralización de cualquier fórmula de articulación social, cívica, política, etcétera, con la fuerza del Estado, la fuerza bruta, y la aplicación de la fuerza bruta lo que lo sostiene, además del sistema de justicia, porque recordemos que recientemente acaba de salir el informe de la Misión de Determinación de Hechos que dice que además del terrorismo de Estado y de todas estas actuaciones, existe una fórmula muy peligrosa, que es la utilización del sistema de justicia para la persecución. Este es un caso que se viene, yo creo que la cumbre de toda esta política de exterminio, porque realmente es una política de exterminio, empieza con la aplicación de las OLP, estas operaciones para la liberación del pueblo. Recordemos que se encontraba Maduro en un año preelectoral y precisamente uno de los cuestionamientos más graves que había del régimen es que se había extraviado en materia de seguridad ciudadana, amén de todo lo demás, pero recuerden que el año 2015 se caracterizó precisamente por eso. Entonces ellos planifican una fórmula interagencial, que era la OLP, interagencial tiene una implicación, que varias policías concurren
al llamado de Maduro. Esto está, además es muy interesante, porque está en la Corte Penal Internacional. Tiene una particularidad, que es que Maduro hacía unos llamados públicos por BTV y decía: a tal barrio me le meten una OLP, tal cosa me le meten una OLP, y precisamente eso es lo que demuestra la cadena de mando, que es el mismo Maduro quien genera la operación de la liberación del pueblo y ordena los lugares donde se van a hacer. Allí empezamos a ver un patrón. Yo en esa época dirigía el área de investigaciones de la Fiscalía, un área absolutamente científica, y empezamos a ver que se empezaban a producir una serie de muertes que tenían un mismo patrón balístico. Esto es, que las personas tenían un solo disparo o dos a nivel de tórax superior. Esto no ocurre en materia de enfrentamiento, y es muy importante que la gente lo comprenda. Cuando hay un enfrentamiento, un verdadero enfrentamiento entre dos personas que están armadas, ambos cuerpos son móviles, y esa movilidad implica que los disparos peguen en cualquier lugar. Entonces hay disparos que son rasantes, hay disparos que son en sedal, de costado, en la cabeza, en las piernas, en cualquier lugar. Entonces empezamos a ver este patrón en el que todo siempre ocurría de la misma manera, ellos tratando de evitar, bueno, además el audio es es patético, además, porque muestra un desconocimiento absoluto de lo que es la investigación criminal. Ellos tratando de evitar que los disparos fueran descendentes, como ejecutaban a la gente en la cabeza y agachados. Entonces inventaron que esto se podía, o que eso podía ocurrir, y por el contrario, lo que generaron fue un patrón que los delata absolutamente. En aquel año empezamos a tratar de investigar qué ocurría, y por algunos testimonios y por un video que se filtró de unas 4 ejecuciones en el barrio San Vicente, en el estado Aragua, se pudo determinar que los funcionarios tomaban de los brazos a las personas que iban a ser ejecutadas, y un tirador se colocaba de frente y les disparaba. Y eso es lo que generaba este patrón. Eso es lo que vimos exactamente en este video de los Valles del Tuy. Esto permanece, esto empezó en el 2015, antes se hacía, pero no de esta manera tan despiadada, tan criminal, que es tomar de los brazos, ponerse a conversar con la persona para brindarle seguridad, como dice este señor en el video. Además, este es un audio tomado de un grupo de funcionarios de la Policía Nacional, y lo filtran funcionarios de la Policía Nacional, que me lo hacen llegar precisamente por la desfiguración, policías de verdad que ven amenazada la actividad policial, precisamente frente a una actividad de esta naturaleza, en el cual una persona genera instrucciones de cómo se debe ejecutar extrajudicialmente una persona, sin dejar rastro según ellos, pero que por el contrario deja un patrón. Entonces esto que empezó en el 2015 se repite actualmente, y ahora sin ninguna contención, porque es que no hay quien lo investigue. Y no hay quien lo investigue porque el Ministerio Público, en manos de Tarek William Saab, solamente ha investigado este tipo de asesinatos cuando se hacen públicos. Si te pones si te pones a verificar, por ejemplo, los casos de la FAES, que ejecutan bajo este patrón de manera permanente, llevan más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales documentadas por organismos internacionales y por ONGs como Provea, etcétera. Sale en el informe Bachelet 2019 y se le exige al Estado que suprima este organismo o pseudoorganismo parapolicial, que lo que hace es matar gente, y vemos cómo este patrón se repite en los mismos términos exactamente, sin que ocurra nada, y se ejerce una acción penal porque se hizo público. Por ejemplo, la FAES han ejecutado cientos de personas y están procesados por muy pocos casos. Uno de ellos es un caso en el Zulia, donde ejecutaron a unos comunicadores sociales de afectos además al régimen, de un medio que se llamaba La Guacamaya, y esto se hizo público y por eso fueron procesados. Este caso son procesados porque sale el video. De resto, esto hubiese quedado absolutamente impune. Le siembran un arma a la persona e indican que se encuentra un enfrentamiento. Pero date cuenta, Eduardo, que después de que lo ejecutan, ocurre un patrón que ha sido descrito permanentemente por las víctimas. Permanentemente las víctimas dicen que después que les dan los disparos, ellos efectúan varios disparos al aire o a las paredes y gritan: enfrentamiento, está armado, está armado. Eso es lo que hacen que se oiga por la radio. Y eso queda grabado en el sistema de radio interno como una supuesta prueba de que se ha producido el enfrentamiento. Entonces, ejecutan con este patrón balístico de trayectoria y luego hacen ese llamado. Y este tipo de cosas se conoce,
bueno, por testimonios, pero como a las víctimas no les creen y no tienen a quién recurrir porque la Defensoría no hace nada ni el Ministerio Público hace nada, un video como este los coloca, los deja muy mal parados porque este es el mismo patrón que se viene denunciando desde 2015 y que están en las investigaciones que se hicieron en el pasado y que hoy están en la Corte Penal. Así es, le recuerdo que estamos conversando con Zahir Mundarain, quien es el consultor jurídico de la Embajada de Venezuela, el gobierno interino del presidente Juan Guaidó en Colombia, y además es experto en materia criminalística. Y bueno, lo que relata Zahir, ¿no? Que con mucha precisión, además por su experticia en todos estos temas, bueno, nos hace surgir una pregunta, ¿no? O sea, porque hay una serie de informes internacionales que apuntan al FAES como, bueno, un órgano de ejecución de seres humanos. Esa es la verdad. Sí, se ha convertido en un escuadrón de la muerte que se mete en las zonas populares de Caracas y asesina a venezolanos. Y en las zonas populares a lo largo y ancho del país. No recuerdo ahorita la cifra, pero entiendo que es una cifra que ya supera casi más de 100.000 personas por los últimos informes. Pero no solamente está esa información, ahora tenemos la constatación en video de esa realidad, es decir, de esto que decían que eso era un informe sesgado, que de alguna otra forma buscaba, bueno, toda esta narrativa del régimen de que es un ataque del imperio, un poco para seguir sancionando y bloqueando a Venezuela. Bueno, ahora está el video que evidencia que lo que está allí denunciado es una realidad, sucede en Venezuela. Ahora, la respuesta del Ministerio Público usurpado en Venezuela no puede ser simplemente esto de vamos a investigar y sancionar a estos funcionarios. Lo que procedería en cualquier país serio del mundo es que ya a esta hora estuviese preso primero la cadena de mando completa, detenida, porque además ahí hay un hecho, y yo no soy abogado y que me corrija Zahir, pero ahí hay un hecho de flagrancia, de quienes cometen el hecho delictivo, pero hay un hecho de flagrancia también en quienes ejecutan una instrucción. O sea, quienes dan la instrucción. O sea, ahí lo primero que tendría que hacer es que toda la cadena de mando debería estar presa y debería estar siendo investigada bajo custodia del sistema de justicia. Pero además de eso, debería haber una eliminación inmediata de ese cuerpo de seguridad. Porque los hechos son muy evidentes y lo que no puede pasar es lo que dice Zahir, que es que, bueno, van a meter preso a estos dos asesinos porque salieron en un video. Y los que han asesinado a la otra gran cantidad de venezolanos con el mismo modus operandi, entonces son inocentes y están libres porque simplemente alguien no se atrevió a grabarlo. Entonces, allí es donde está la discusión de fondo y eso es lo que reafirma que esto no es una acción aislada, que esto no es un patrón de individual de un funcionario que ese día le dio la gana de meterle un tiro a un ser humano, sino que esto es una conducta, esto es una política de Estado y que, como bien lo dice Zahir, va dirigida, entre otras cosas, a infligirle a la gente temor, miedo. Bueno, ¿quién no se va a asustar en un barrio después de ver un video donde te puede agarrar a dos funcionarios por los brazos y te meten un disparo? Entonces yo creo que hacia allá es donde tenemos que ejercer la presión internacional, ejercer la denuncia, seguir alimentando todo este tema de la Corte Penal Internacional, porque los elementos están allí. Entonces, yo te quería, Zahir, bueno, preguntar sobre esto, pero además conectarlo con lo que también pasó la semana anterior con el caso del joven que fue asesinado en el medio de las protestas, de apellido Vallenilla, en La Carlota, y que vimos cómo el tribunal simplemente absolvió al asesino y, bueno, vimos cómo lamentablemente, si no hubiese sido eso un escándalo de los familiares o no hubiese quedado registrado en video, el asesino hoy estaría probablemente en un bar de Caracas echándose una cerveza sin que no hubiese pasado nada. Pero esto lo vamos a hablar al corte cuando regresemos y ya volvemos con más de su programa contigo por Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas,
pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, ¿hasta cuándo este régimen y las instituciones del régimen van a hacer lo que les dé la gana, chico? Como lo que pasó con la sede del Nacional, Mingo. Ese embargo va contra todo principio, contra toda ley, va contra la democracia, chico. Es más, si todavía por ahí quedaba alguien que dudase del carácter dictatorial, totalitario y comunista de este régimen, esta nueva acción, esta arremetida contra la prensa libre, es la prueba que faltaba. Lograron su hegemonía comunicacional, Mingo. El régimen ha puesto de rodilla a los medios independientes y libres. Esos poquitos que todavía se atrevían a informarnos lo que de verdad está pasando en Venezuela. Menos mal que todavía tenemos a RCR, mijo, que sigue ahí dando la pelea. Qué duro, Mingo. Yo crecí viendo cómo mis padres leían el Nacional. Y esa escena seguro se repetía en muchos hogares venezolanos. Es más, chicos, yo empecé a hojearlo por las páginas por donde comienzan todos los niñitos, por el suplemento de historietas, de ese ritual de comprar el periódico, mancharte los dedos de tinta y pasar las páginas. No nos queda sino el recuerdo. Tirarme en el suelo a leer el Nacional era una de esas cosas que podíamos hacer cuando en Venezuela teníamos democracia, cambio y fuera. Por todos los medios, con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica.
Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía Astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Bueno, estamos ya de regreso con su programa Contigo en Radio Caracas Radio. Como estábamos al corte, dejamos al aire un tema para discutir con Zair Mundarraín, quien es el consultor jurídico de la Embajada del Gobierno Interino del presidente Juan Guaidó en Colombia, y además es experto en materia criminalística y bueno, por muchos años fue fiscal en Venezuela y producto de la persecución tuvo que salir del país. Persecución, por cierto, que tiene mucho que ver con las denuncias que estando en la fiscalía realizó en temas como los que estamos hablando el día de hoy. Y yo dejaba en el aire un tema para discutir, que es que pareciese que es insuficiente el simple hecho de que la acción por parte del régimen sea, bueno, encarcelar a estos dos asesinos que mataron a este venezolano simplemente porque salen en un video, pero no tomar medidas en contra de el cuerpo policial ni en contra de la cadena de mando. Y eso lo que refleja claramente es que no es un tema aislado, sino que es una conducta, es una política del régimen de Nicolás Maduro. Y lo conectamos también con lo que pasó en el caso de Vallenilla, que, bueno, fue prácticamente transmitido en vivo su asesinato en el medio de las protestas y lamentablemente vimos como un juez, bueno, simplemente lo declaró inocente, y si no hubiese sido porque esto está, bueno, documentado casi que a milímetro, tanto en fotos como en videos, y en transmisiones incluso, como les digo, en vivo por televisión, este funcionario hoy estuviese gozando de una libertad luego de haber asesinado a un joven venezolano. Entonces, Zair, te quería comentar cómo se ve esto de cara a lo que es este esfuerzo internacional y nacional que se está haciendo para juzgar a Nicolás Maduro y la cadena de mando por crímenes de lesa humanidad. Bueno, varias cosas, ¿no? Bien interesante lo que planteas porque permite ver un poco el panorama, porque es bastante complejo. Primero, lo que debemos entender es que Maduro, por el contrario, lo que ha generado es un reforzamiento de la conducta. Y esto lo coloca en la cabeza, en la pirámide, en la cúspide de la cadena de mando de estos crímenes. Fíjate que al salir el informe 19, donde le exigían Naciones Unidas, no cualquiera, la supresión de la FAES, hizo un acto público en el cual los reforzaba e indicaba que debían seguir por ese camino. Ya han pasado 2 años de ese informe y por el contrario, las FAES tienen ahora más reforzamiento, ha crecido más e incluso es algo más peligroso. Se le ha dado una cantidad de funciones que correspondían a la Fuerza Armada, como custodia de las áreas fronterizas, la defensa de la territorialidad, se le está dando a la FAES. Eso lo vimos también en Arauca, donde se produjo esta migración forzada de refugiados que salieron huyendo de la violencia. En esos testimonios pudimos recoger que la mayoría de las personas huían de la violencia de la FAES, no de la guerrilla ni de la Fuerza Armada, sino más que todo de la FAES, quienes son formados precisamente para la muerte, la violencia, el saqueo de viviendas, que eso también está bastante documentado, la apropiación de todo tipo de bienes públicos,
y han participado en cantidad de masacres ya, y eso está bastante documentado. Por el contrario, se refuerza, eso coloca a Maduro en la cúspide y eso resulta desde el punto de vista probatorio muy interesante para el examen preliminar en el cual nos encontramos justo en este momento. Lo mismo ocurrió con el caso Vallenilla y soy testigo de excepción en ese momento porque puedo explicar que el día en que ocurre ese asesinato se impidió el trabajo de los investigadores dentro de la base de la Carlota, se pudo hacer el trabajo de afuera. Estamos hablando de investigadores autónomos que tenía la Fiscalía en la unidad criminalística y que pretendían hacer unas inspecciones y pretender y acreditar el hecho, que además quedó muy bien acreditado porque sobran las pruebas que se pudieron hacer desde el punto de vista científico. Ahí no se requiere ni un testigo. Entonces, desde el punto de vista científico está absolutamente demostrado, amén de los videos que circularon por todo el mundo. Pero ese mismo día, Eduardo, el jefe de la base y quienes estaban ahí, entre quienes estaba el general Fabio Sabarce, estaban hablando con Nicolás Maduro y Nicolás Maduro les ordenaba, porque yo estaba allí tratando de hacer el trabajo de investigación, que debían proteger al autor de ese hecho, porque esta persona estaba protegiendo la revolución y una base aérea de un ataque terrorista. Un ataque terrorista por parte de un estudiante de enfermería, una persona que se había dedicado su vida, David Vallenilla, a salvar vidas. A la gente hay que ponerle rostro, no es ese muchacho del video, sino una persona que tiene todos los antecedentes de servicio público en la zona donde vivía en el estado Miranda y que además se dedicaba a eso, a salvar vidas y que estaba protestando por las razones que todos conocemos, democracia, mejores condiciones de vida, por tener futuro, y fue asesinado a quemarropa y además se asesina con otro patrón que generaron ese año, que fue disparar esferas metálicas o esferas de vidrio contra los manifestantes, las cuales fueron colocadas dentro de los cartuchos plásticos. Eso se advirtió en ese momento. Se les advirtió a la Fuerza Armada de que estaban modificando los cartuchos y que esto resultaba letal y que ya se había producido la muerte de Castillo, de César en Puerto La Cruz y de otros jóvenes que habían muerto producto de esta práctica. Entonces, ¿cómo es posible que con este cúmulo de pruebas se haya producido esta absolución? Bueno, esto solamente se explica porque desde el más alto nivel se giró la instrucción para que así fuera y esa protección empezó el primer día, el día 22 de junio de 2017, cuando se produjo ese asesinato y yo pude ver precisamente que los generales recibían órdenes de Maduro de proteger a esta persona e incluso habían pedido que fuera la Fiscalía Militar, lo cual es contrario a todos los principios de derecho internacional, quien investigara el hecho por haberse producido en el transcurso de un ataque contra una base aérea. Estos son los despropósitos que va generando una dictadura feroz como la que nos encontramos, donde el enemigo pasa a ser el ciudadano. Y con esto te explico tal vez otro detalle que ha pasado inadvertido. Y vean todos los ciudadanos de Venezuela, como, por ejemplo, los camiones de la Guardia Nacional, que antes decían orden público, el día de hoy dicen orden interno. Mosca con eso. Eso se produce en el 2017. ¿Y qué es el orden interno? El orden interno es una tesis de la Fuerza Armada según la cual toda actividad de protesta e incluso la actividad criminal ordinaria, por eso crea la FAE, tiene detrás un propósito de desestabilización del régimen. Es decir, que cuando la gente protesta por agua o por gas, no es porque tenga la necesidad real o por hospitales o por vacunas, o por una escuela digna. No, sino lo que quiere es desestabilizar. Entonces el tema dejó de ser de orden público y pasa a ser de orden interno, porque el orden interno sí está en manos permite la utilización de la fuerza contra el civil. Y este cambio de régimen es muy importante porque el enemigo pasó a ser el civil. Los ciudadanos venezolanos somos enemigos de la dictadura y como somos enemigos, se autoriza el uso indiscriminado de la fuerza y no se respetan ninguna norma internacional. Es por eso que si hacemos un recuento, aquellos que han utilizado la fuerza de manera más atroz, más violenta, como en el caso de Oscar Pérez, por ejemplo, han sido ascendidos en la cadena de mando militar o policial, porque precisamente eso les hace méritos de incondicionalidad, de irrespeto a normas internacionales, etcétera. Pero eso no es eterno. Y eso es el mensaje importante. La justicia actúa. La justicia actúa como él no tiene los tiempos del sufrimiento humano, porque el sufrimiento humano que tiene Venezuela requeriría una respuesta más rápida, pero la justicia va a actuar tarde o temprano porque es muy evidente lo que allí está ocurriendo. En esta ejecución extrajudicial que vemos, bueno, anuncia el fiscal usurpador que tiene detenidos a 2 personas, pero es que resulta que tú ves
que 2 personas lo tomaban de los brazos, un tercero disparaba y había otros atrás haciendo disparos y diciendo, está armado, para la transmisión radial que te decía. Esas personas eran supervisadas por alguien, además, por alguien más en la cadena de mando cuando salieron de la comisión. Además, siendo un patrón, el director de la policía les ha dado los medios, el director de la policía que lo nombra el ministro de Interior. El ministro de Interior está involucrado porque a él le está dado la investigación de los crímenes contra los derechos humanos, que es un despropósito, porque los órganos de investigación, una vez fue desmantelado, los órganos de investigación de la Fiscalía quedaron solo en manos del Ministerio de Interior. Entonces se investiga a sí mismo. Imagínense qué despropósito. Eso no va a ocurrir. No, y te comentó algo, Zair, además, y disculpa que te interrumpa, pero hay una cosa que es peor. El director de la policía o quien dirige ese operativo, ese video yo tengo la impresión que salió unos días después. Es decir, ese hecho puede haber sido cometido, por decirte, el día de hoy y ese video sale 3, 4 días después. O sea que si ese video no hubiese salido, para ellos eso hubiese sido una conducta no solamente permisible, sino además una conducta, como se escucha en el audio, prácticamente premeditada. Plausible, además, tal vez hasta los condecoran por una situación de supuestamente haber abatido un delincuente que, como vemos, primero no hay ninguna prueba de que sea tal. Y también hay que hacer una reflexión, Eduardo, hacia la sociedad venezolana. Nuestra sociedad ha empezado, no es normal la violencia institucional. Que la violencia del Estado hacia la gente no es normal. No podemos normalizarla. Y uno ve a veces reacciones en algunos medios e incluso de periodistas que dicen, bueno, ese era un delincuente. Bueno, ¿y dónde está la pena de muerte? Justamente el domingo que viene se conmemora el Día Mundial contra la Pena de Muerte. Y inclusive aquellos países que todavía tienen pena de muerte, esa se decreta luego de un juicio previo a través de un juez donde tengas la posibilidad de presentar pruebas, etcétera. Aquí los funcionarios se convirtieron en fiscales, jueces, investigadores, parte, y condenan y ejecutan la condena de una vez en un solo acto, que es pegarle 4 tiros a las personas. Y hay gente que aún aplaude eso. A ver, yo mismo he colocado cosas de Twitter y me dice, ¿estás defendiendo malandros? No, yo no estoy defendiendo malandros. La defensa de la vida de una persona constituye en definitiva la defensa de la sociedad entera contra el poder omnívoro y omnipotente que no tiene freno. Y es por eso que en un país donde no hay quien le ponga freno al poder, porque el Ministerio Público trabaja para él, los tribunales trabajan para él, los policías trabajan para el mismo que detenta el poder, la gente se siente impotente frente a acciones como esta. Entonces, acciones como la de Vallenilla y acciones como esta, y encima el audio que sale de un grupo policial donde se plantea cómo ejecutar a las personas, redondean el panorama y nos dicen que inclusive los organismos internacionales tienen que ser más severos, más estrictos, más rápidos, más céleres frente a la situación de gravísimas violaciones de derechos humanos que se está ocurriendo en Venezuela, que son atroces lo que está ocurriendo con estas policías que se dedican solo a la extorsión, al secuestro y al asesinato de personas, porque prevención en materia policial realmente no hace. Así es. Bueno, quiero agradecer a Zair Mundaray, quien es el consultor jurídico de la Embajada de Venezuela en Colombia, pero también es un experto en materia criminal y en todo lo que tiene que ver con el tema penal e investigativo por su larga trayectoria en la Fiscalía General de Venezuela y que hoy está en el exilio precisamente por abanderar, liderizar dentro de la institución investigaciones independientes, serias y que conducirían a responsabilizar a los verdaderos responsables de esos hechos y que, bueno, dentro de un estado como el que vivimos en Venezuela, donde se privilegia al delincuente y no se privilegia al Estado de Derecho, pues fiscales de la talla de Zair pues no tienen cabida allí, más bien son perseguidos y son acusados de traidores a la patria, cuando los verdaderos traidores a la patria son quienes ordenan a asesinar a venezolanos que, como bien dice Zair, aún siendo delincuentes, tienen derecho a la defensa y tienen derecho a la vida, porque la pena de muerte, hasta donde sabemos, en Venezuela no existe, aunque sí sabemos que en Venezuela hay una pena de muerte decretada por un régimen como el de Nicolás Maduro, que no solamente asesina a venezolanos, sino que también los mata de hambre, los mata de pobreza, incluso ha hecho que más de 6 millones de venezolanos hayan tenido que salir del país y que muchos de ellos en el camino hayan tenido que sufrir unas penurias que muchos le ha llevado incluso hasta perder su vida. Pero bueno, con esto queríamos entonces cerrar el programa del día de hoy e invitarlos a vernos el próximo lunes en este mismo espacio por Radio Caracas Radio, contigo de Primero Justicia. Feliz inicio de semana.
RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Llegó a Caracas el Paraíso Dental. Restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa, de la mano de Paraíso Dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas. Estamos ubicados en la Plaza Madrid.